bendito sea para siempre el Señor. Aleluya. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Hemos puesto por título: Dios nos llama a entrar en su reposo. Es un llamado, nos llama a entrar en su reposo. Dios es que toma la iniciativa para acercarse a nosotros, de manera que nosotros podamos acercarnos a Él. Y Él quiere que los seres humanos podamos estar en su presencia, en su reposo para siempre. Cuando hablamos de reposo, reposar, se refiere la palabra a un estado no de inactividad, sino de confianza. Un estado de expectativa delante de Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, pero sin desesperación. En reposo, sabiendo que las cosas van trabajando como deben estar, van fluyendo como deben fluir, y que Dios está en control de todo. Y Dios espera que tú y yo podamos siempre mantenernos en ese lugar de su reposo, dejándole a Él las batallas, las guerras, dejándole a Él todas esas cosas terribles que acontecen, porque Él tiene control de todas las cosas. Espera de ti y de mí ciertas cosas que vamos a analizar, y veremos también en la palabra en tres ejemplos de personas que fueron usadas por Dios para llevar a su pueblo a una dimensión de reposo, a un lugar específico. ¿Y qué pasó con el pueblo en esas ocasiones que no lograron lo que Dios tenía para ellos? Que sea para nosotros como una advertencia. Le voy a pedir el favor de que me acompañe a leer en el libro de Génesis, el capítulo 12, Génesis 12, los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Génesis 12, 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Paremos allí. Vemos que Dios toma la iniciativa en buscar a Abraham. Él se llamaba antes Abraham. Tomó la iniciativa porque Abraham estaba viviendo una vida normal como cualquier ser humano. Pero Dios, al elegirlo a él, le puso también una tarea que requería fe, creer que era verdad lo que Dios le estaba diciendo que haría, y tenía también que obedecer basado en eso que él creía. Dos cosas espera Dios: que creamos lo que Él dice y que obedezcamos su palabra, para nosotros poder obtener lo que Él dice que nos va a entregar. Tenemos aquí a Abraham, recibe de parte de Dios una tarea que tenía que hacer, un reto en su vida. Tenía que dejar su casa, su tierra, su parentela, sus amistades, sus vivencias, su historia, todo lo que él había tenido allí donde vivía. Tenía que dejarlo para seguir a Dios. Es un acto de obediencia muy fuerte el que él tenía que ejercitar, basado en que él había escuchado la voz de Dios y había creído que Dios iba a cumplir. Dios dijo: te voy a bendecir si me obedeces, si sales de aquí. Repito el verso 2, dice el 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué promesa más grande. Le dice más el verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Es una bendición que no solamente le cubriría a él en su tiempo en la tierra, sino que Dios prometía que iba a bendecir su descendencia. Y no solamente 2, 3, 5, 10, sino todas las familias de la tierra serían benditas por causa de la obediencia de Abraham en esto que Dios le estaba pidiendo. Y la palabra dice que Dios probó a Abraham de muchas maneras. Y Abraham fue fiel, mantuvo su obediencia y mantuvo su fe en que Dios cumpliría lo que él iba a hacer, lo que le había prometido. Abraham no tenía descendencia. Abraham, cuando Dios le hablaba esto, tenía ya 75 años y no tenía hijos. Su esposa era estéril, pero creyó a Dios. Y Dios le dijo: de tu esposa, de Sara, de ella va a salir aquel que es la promesa. Y ellos en principio, como no lo creían bien, se reían, dice la palabra. ¿Cómo es que Sara, después de tener tan alta edad, ya a los 90 años fue que vino a dar a luz, cómo es posible que ella iba a tener un bebé en su vientre? Pero creyeron a Dios y Dios cumplió su promesa. Pero Dios no se olvidó de esa promesa. Aunque la descendencia iba a sufrir, iba a padecer, Dios mismo le dice a Abraham, iba a padecer, Dios mantuvo lo que había dicho que iba a hacer. Dice el versículo 4 y el 5: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Paremos allí. Vemos, Abraham obedeció. Abraham salió a un lugar específico que Dios le dijo y llegó a ese lugar. Dice, a Canaán salieron y a Canaán llegaron. Cuando Dios dice, ve a tal sitio, ese es el sitio que tienes que ir, no es otro. Cuando Dios te dice, haz algo, eso es lo que tienes que hacer, no es otra cosa. Obediencia es actuar acorde al mandato que se ha recibido, en el tiempo que se debe hacer, no en cualquier otro tiempo. Abraham obedeció en todo. Entonces, vamos a ver ahora en el libro de Éxodo lo que aconteció a este pueblo después que pasaron los años de cautiverio y que Dios mandó a un libertador que era Moisés a que sacara a este pueblo de Egipto. Éxodo capítulo 14. Acompáñenme allí, por favor. Cuando ellos han salido de Egipto, entonces el faraón los persigue, los quiere destruir, quiere llevarlos cautivos de regreso. Dios hace algo glorioso a favor de su pueblo. Dios ha llamado antes a Moisés para que saque su pueblo, un libertador, alguien que iba a traer a un lugar donde este pueblo no iba a estar bajo esclavitud. Iban a reposar de esas arduas tareas, esos trabajos tan duros que les ponían a hacer los egipcios. Y dice la palabra en el versículo 15, Éxodo 14, 15, cuando Faraón iba detrás de ellos, que el pueblo se asustó, Dios le dijo a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar
en seco. Voy al verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Voy al verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Qué está pasando aquí? Los egipcios, que iban con caballería, un gran ejército, tratando de volver a cautivar a aquellos que habían sido libertados, pero Dios estaba actuando, y Dios usó a un hombre, a Moisés. Démonos cuenta que Dios podía hacerlo sin usar a nadie. Él es Dios. ¿Por qué Dios le tuvo que pedir a Moisés que extienda la vara y que Moisés sea que divida el mar? Moisés podría decir: ¿cuándo se ha visto que ese mar se ha dividido en dos? Pero no es cuestión de preguntarse, no es cuestión de dudar, es cuestión de obedecer. Si Dios dice: alza tu vara, divide el mar, alzo la vara, mar, divídete. ¿Y quién dividió el mar? Dios. La Biblia dice: hizo Dios que un fuerte viento oriental entonces viniera y dividió el mar. Dios dividió el mar porque Moisés obedeció a su orden. Y Dios le dijo a él: hazlo ahora. Después que el pueblo había cruzado, los egipcios entraron también por ese mismo lugar, pero Dios entonces ahí se glorificó, acabando con todos aquellos que le perseguían. Vemos algo aquí, hermanos queridos. Dios había pedido a Abraham que saliera de su tierra porque Dios le preparaba otra tierra, otro lugar. Aquí vemos ahora que Dios usa a alguien, a Moisés, basándose en la promesa dada a Abraham, y manda a Moisés a que saque este pueblo y que lo lleve a ese lugar prometido, a otro lugar, un lugar de esperanza, un lugar donde la Biblia dice que fluía leche y miel, un lugar donde no tendrían que pasar todos los trabajos, las miserias que pasaron en Egipto. Había mucha esperanza de qué significaría ese lugar. Pero la palabra nos dice que ellos, los que salieron, fueron desobedientes. Entonces Dios quería hacer algo rápido, pero por causa de la desobediencia, de la incredulidad, tuvo que castigar a ese pueblo. Y los castigó duramente. 40 años los hizo ambular en el desierto, vagando por el desierto. No era el plan inicial de Dios que duraran tantos años en el desierto, pero los tuvo que castigar hasta que se cumplió el tiempo del castigo. Entonces Dios levanta otra persona que va a continuar guiando a este pueblo a la tierra prometida. La otra persona era Josué, todos sabemos. Y Josué entonces tenía esta gran tarea. Le pido por favor que vaya al libro de Josué, al capítulo 3, y veamos lo que acontece allí. Josué 3. Vamos a leer en el versículo 13. Dios le había dicho a Josué que así como se había manifestado por medio de Moisés, lo haría también con él, para que el pueblo supiera que Dios estaba con Josué como estaba con Moisés, y lo obedecieran y tuvieran temor. En el versículo 13, Josué 3:13 nos dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán
en un montón. Verso 14. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las aguas que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Paremos allí. Otro gran milagro. Este pueblo que había oído las noticias, muchos de ellos eran niños cuando cruzaron, otros no habían todavía nacido. En el desierto quedaron todos aquellos que eran mayores de 20 años como castigo de Dios. Pero otra generación se levantó y ellos habían escuchado que Dios dividió el Mar Rojo. Pero ahora ellos estaban experimentando que Dios dividía en cierta manera el Jordán, porque detenía las aguas de un lado y se acababan las que antes corrían por allí. Y ellos vieron al Dios obrando poderosamente a favor de ellos y cruzaron. Vemos nosotros que aquí hay dos divisiones de aguas para que el pueblo pueda pasar. Tenemos primero a Moisés, que es dividido el mar. Vemos ahora a Josué, que las aguas también son divididas al cruzar el Jordán. Ellos, aunque hicieron lo que tenían que hacer, como quiera el pueblo no entró en el reposo que Dios les había prometido. El reposo que Dios nos manda hoy, que nos llama a que participemos en él, es mucho más que lo que ellos han vivido hasta ahora, lo que hemos visto. Es mucho más que lo que Moisés pudo ofrecerles. Es mucho más que lo que Josué pudo ofrecerles. La palabra de Dios dice que de nuevo Dios hizo algo glorioso. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dijo una palabra: consumado es. Ya no se necesitará otra persona que venga a guiar al pueblo al reposo de Dios. Jesucristo vino y cumplió ya a cabalidad lo que Dios estaba esperando hacer. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y entonces Jesús abrió el camino. Ese camino que había sido abierto anteriormente por Moisés, que cruzó el mar hacia la tierra prometida. Ese camino que fue abierto por Josué cuando cruzó el río hacia la tierra prometida, no habían llegado. Jesucristo abrió el camino hacia la verdadera tierra prometida. Le voy a invitar que vaya al libro de Hebreos. Vamos a analizar allí, en el capítulo 11, vamos a analizar lo que aconteció en estos tres casos. Hebreos capítulo 11, verso 8. Empecemos hablando de Abraham. Dice la palabra, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Él escuchó a Dios, él le creyó a Dios y él actuó, él obedeció. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, muchas personas lo han reconocido, yo lo he reconocido cuando Dios nos habla. Uno dice: wow, Dios me habló, eso está bueno, ahora ¿qué vas a hacer? Una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que tú hagas lo que Él dice que debes hacer, porque Dios espera obediencia después que nos habla algo. Aquí vemos que Abraham obedeció y dice el verso siguiente, verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es tremendo, porque él, cuando Dios le habló, él sabe que va a un lugar glorioso, pero está caminando en la tierra, diría. Sí, pero él va mucho más allá. Hay algo que Dios le va a dar a él por causa de su obediencia. Y pase lo que pase, cualquier prueba que venga, la va a superar porque él sabe a dónde va. Sabe quién fue que le habló, sabe que fue Dios mismo. Por eso dice, él estuvo como peregrino en esa tierra. Ya había llegado, Dios le dijo, vete que te voy a dar esa tierra, pero estuvo de peregrino. La tierra todavía no era de él, supuestamente. Dice el verso siguiente, verso 11, también de Sara, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuche bien, no es porque sea razonable, es porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, lo creemos porque es así y Dios lo va a cumplir. Y Sara creyó a Dios y Sara entonces pudo dar a luz a los 90 años a un bebé en medio de su esterilidad. Dios se glorificó. Y dice más el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, 99 años tenía Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aquí veamos este punto que es muy importante. La Biblia nos dice en ese mismo capítulo que al definir la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza, es una convicción. Hay una sustancia que no vemos, pero sabemos que está allí. Esa es la fe. Y dice, ellos iban hacia una tierra prometida, hacia un lugar de reposo, hacia un lugar muy especial que Dios les había prometido. Y dice, murieron sin haber recibido lo prometido. Pero el hecho de que no lo recibieron en la tierra no quiere decir que no era de ellos. Ellos dicen, lo saludaron de lejos, lo creyeron, se apropiaron porque sabían que Dios no les iba a mentir. Dice, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Declaraban, soy peregrino en la tierra, pero esa tierra prometida es mía, porque Dios me lo dijo, Dios me la prometió. Aleluya. Bendito sea el Señor. Démonos cuenta que ellos están buscando algo más de lo que hay en la tierra. Dice el verso siguiente, el verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es tremendo. Ellos creyeron a Dios, estuvieron en el lugar que supuestamente, humanamente iban a recibir, y no la recibieron y murieron, pero como quiera tenían su ciudad. Porque la que Dios le había prometido realmente estaba en el cielo, iba a ser conquistada por medio de su obediencia, buscando la bendición prometida en la tierra.
Al buscar la de la tierra, Dios le tenía la del cielo. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Muchas veces nosotros, los creyentes, recibimos una palabra de parte de Dios. Y oramos y ayunamos y nos esforzamos y peleamos a veces y todo. ¿Y qué pasa si no lo vemos en realidad? Vamos a dudar de que Dios habló. Nos vamos a quejar, nos vamos a volver atrás. De ninguna manera. Porque si Dios habló, Dios va a cumplir. Ya sea que lo veamos aquí o no lo veamos, Dios va a cumplir. Si no lo vemos en esta tierra, algo más glorioso tendremos en el cielo. Porque le creímos a Él. Porque Él habló. Y una vez que Dios habla, su palabra es palabra de rey. Esa palabra nunca será contradicha. Dios no se contradice, Dios no miente, Dios no se vuelve atrás. Dios lo que promete lo va a cumplir. Véalo o no lo vean tus ojos, Dios lo va a cumplir. Por eso vemos aquí este gran ejemplo. Y dice, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Dios dice, ese es mi pueblo, esas son mi gente, ellos creyeron en mí. Aunque la situación se les hizo difícil, ellos mantuvieron su fe en mí. Hermanos queridos, Dios espera de nosotros que creamos en Él. Que nuestra fe en Él no se mueva por ninguna situación. Se mantenga firme, estable. Que nosotros podamos creer que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si no lo veo yo, lo verá mi descendencia. Si no lo ve mi descendencia, lo verá el que sigue. Pero Dios cumplirá su palabra. No dudemos de eso. Porque si alguien duda, porque no lo ha visto todavía, vienen problemas. Y nosotros que estamos viviendo en un tiempo donde nos han acostumbrado a lo rápido, inmediato, una computadora antes de 500 megahertz, ahora es más lenta que una tortuga, diríamos, eso es muy lento. Necesitamos una súper rápida, que si le doy una orden, me lo haga en 2 segundos, no en 1 minuto. Comida rápida hay por donde quiera, porque una vez que uno tiene hambre, quiero comer y se acabó. Microondas, casi todas las casas lo tienen, porque en la cocina otra es muy lenta, quiero algo rápido. A veces decimos, Dios, tú prometiste, yo te clamo, dámelo ya. Estamos acostumbrados a lo inmediato, a lo de una vez. Pero Dios no actúa así. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su manera. Dios va a cumplir su propósito. Dios no se deja forzar de nadie. Dios no se deja manipular de nadie. Dios es Dios. Dios espera de nosotros obediencia y fe en Él. Obediencia, pase lo que pase, sigamos adelante, porque Él se va a glorificar, porque Él va a cumplir y nosotros lo vamos a ver. Y mientras lo vemos, lo saludamos. Dios, yo sé que eso viene. Es una convicción, es una certeza. Lo saludamos de lejos. Eso es vivir por fe y no por vista. Eso es vivir en esperanza. Y la palabra dice, si ya lo tienes, ya no lo vas a esperar. Pero debemos vivir en esperanza, esperando, creyendo, confiando en que Dios cumplirá. ¿Qué pasa con aquellos que no creen? Vaya un poco atrás al capítulo 3, el versículo 16, habla ahora en relación a los primeros que salieron de Egipto y dudaron y no creyeron. Dice el versículo 16 al 19, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
La incredulidad es lo opuesto a la fe. Si tú no crees, eres incrédulo. Entonces Dios no te va a bendecir. Te la vas a perder. Verás a otros, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Dios se disgustó con ellos 40 años porque no creyeron. Dios les habló, conocieron a Dios, conocieron su poder. Dios se manifestó de una manera tan impresionante, no solo con las plagas que cayeron sobre los egipcios y el pueblo de Dios quedó libre de ellas, sino sobre todo al dividir el mar, al ver la gloria de Dios. Y ellos, como quiera, dudaron de Dios, fueron incrédulos. Dios se disgustó con ellos. Muchas veces tú y yo hemos visto a Dios obrar. Hemos visto que Dios ha hecho algo tremendo y se nos olvida. Y luego Dios nos dice algo más y lo ponemos en duda. Eso ofende a Dios terriblemente. Hermanos queridos, no le demos lugar a la duda, no le demos lugar a la incredulidad, porque puede venir sobre cualquiera un desastre como vino sobre ellos. Mira lo que dice el verso siguiente, capítulo 4, verso 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y la Biblia dice que todavía permanece la promesa de entrar en ese reposo que Dios ha prometido. Eso está allí. Veremos más adelante qué significa entrar en ese reposo. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Por qué lo pueden hacer? Pero veamos que la Biblia dice todavía está pendiente esa promesa. Todavía el pueblo de Dios puede entrar en ese reposo de Dios. Todavía. A nosotros se nos da la palabra, la buena noticia. Nosotros somos los que debemos creerla con fe, sin dudarla, o perderemos la promesa. Debemos creerla. Dice más adelante, el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Voy a saltar al verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Allí la Biblia habla que es algo diferente al día de reposo. No es que Dios descansó el séptimo día y ahora mandó al pueblo que descansara también ese séptimo día. Dios está hablando de otro reposo. Por eso dice, si Josué los hubiera introducido al reposo que Dios prometía, ya no hablaría de otro. Pero sigue hablando de otro. Sigue hablando de un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo tal que una persona puede descansar en Dios tranquilamente. No importa que se venga abajo el mundo afuera. Tú dices, a mí no llega. Caerán 10,000 a mi lado, a mí no llega. Yo estoy en la cobertura de Dios. Estoy reposando. En paz me acuesto, así mismo duermo, porque Dios está conmigo. Una persona puede reposar en Dios. Aleluya. Y a eso se está refiriendo. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar de reposo, de su reposo, que repito, no significa inactividad, significa una fe plena, haciendo lo que debemos hacer, confiados en Dios, esperando lo que Él nos ha prometido, saludándolo de lejos, como que ya lo tenemos. Es como que alguien te diga, hermano, te voy a dar $1,000. Aleluya, ¿de verdad? Sí. ¿Cuándo te vas a alegrar? Alégrate ya. No, cuando me lo dé por si acaso. No, alégrate ya.
Pero si tarda 1 año, 2 años, no importa, síguete alegrando ya. Eso es lo que Dios dice. Alégrate de la promesa, recíbela, créela, no la dudes y verás que es tuya. Nadie te la puede quitar, pero no dudes, porque hay un reposo para tu vida. Dice el verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en el reposo de Dios ha reposado de sus obras como Dios ha reposado de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios ha reposado de sus obras. El que ha entrado en el reposo de Dios también ha reposado de sus obras. Ya no eres tú que lo haces, es Dios que lo hace por medio de ti. Ya no eres tú que te afanas, tú estás esperando en que Dios va a actuar. Ya no eres tú que estás tratando de manipular la situación para hacer que acontezca lo que sabes que debe acontecer. No, tú estás en un reposo pleno, convencido, convencida que tu Padre, el Dios eterno, el que tiene todo el poder, está a cargo de tu situación, está a cargo de tus negocios, está a cargo de tu vida. Te estás en reposo, un reposo que es para el pueblo de Dios, un reposo. Estás trabajando, pero en reposo. Estás en acción, pero en reposo, en el reposo de Dios. Confías en Dios, reposas en Él, esperas en Él. Sabes que tú estás en las mejores manos del universo. En los brazos de tu Padre estás allí. Wow, es tremendo esto. Mira otra vez, más adelante, en el capítulo 10. Capítulo 10, en el versículo 19. Hablando ahora por qué nosotros podemos entrar si no somos de aquel pueblo, descendencia en la carne de Abraham. Por medio de Cristo sí podemos. La Biblia dice en el versículo 19, Hebreos 10, 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la Biblia, por causa de que Cristo derramó su sangre, nosotros somos limpiados por esa sangre y ha sido abierto un nuevo camino vivo hacia Dios. Aquel camino que comenzó Abraham a caminar cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a decir. Abraham caminó un camino de fe. Luego Moisés caminó un camino de fe. Dios dijo, yo voy delante de ti, obedéceme todo lo que te diga. Y Moisés caminó en fe. Josué caminó en fe otro camino. Pero el verdadero camino fue abierto por Cristo. La Biblia dice, Cristo Jesús abrió el camino al cielo. Y ahora toda persona que en Él cree puede venir a Dios directamente. Puede acercarse ante el trono de la gracia. Aleluya. Por ese camino verdadero, vivo, que fue abierto aquel día, cuando Jesús, al ser abierta su carne, simbolizando que el mismo velo del templo también se partía en dos, Dios estaba abriendo un camino nuevo para toda aquella persona que creyera en Jesucristo. Pero debemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, no en dudas,
no en incredulidad, sino creyéndole a Él. Creyendo que el que creó la tierra, el que la sostiene, el que nos creó a nosotros, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, el que diseñó el planeta Tierra con todo lo que hay y nos formó de la nada por inventándose Él el ADN y cómo vino todo. Dios mismo, el poderoso, Él tiene el control de todas las cosas. Y la Biblia dice, creamos en Él, no dudemos de Él. Dios puede hacerlo todo. Cuando le dijo a Moisés, Moisés, levanta tu vara y divide ese mar. Si fuera cualquiera de nosotros que le dice eso, ok, no le va a creer. Pero si Dios lo dijo, levanto la vara, mar, divídete. Josué, dile a los sacerdotes que entren, que desde que pisen, el agua se va a detener, el río Jordán. Ok, sacerdotes, prepárense, vamos hacia allá y verán que se detiene el agua. Él no lo dudó. Nosotros no dudemos si Dios nos dice algo que parece una locura, que parece increíble de acontecer. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas y pide de nosotros que estemos en paz, reposando, gozándonos, reconociendo a Él donde quiera, su obra en todo momento. Eso quiere el Señor contigo y conmigo. Dice el verso 35, voy a saltar allí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Y la paciencia viene, se edifica por medio de las pruebas, dice la palabra. Dios nos manda pruebas y esas pruebas tienen objetivo de edificar nuestra paciencia. Y esa paciencia es necesaria para poder hacer la voluntad de Dios y luego recibir lo prometido. La paciencia. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, a pedirle a Dios que nos dé fuerzas cuando las cosas no están caminando como debieran, cuando no están fluyendo como esperamos, cuando no está pasando lo que estamos anhelando que venga. Paciencia, porque yo sé que viene, porque el que prometió va a cumplir. Yo sé que llega, no lo dudo, yo lo creo. Cualquiera puede decir lo que quiera, yo digo, yo lo sigo creyendo, porque Dios lo dijo y Él nunca miente ni mentirá. Yo sé que va a venir y lo creo. Hermano, créele a Dios para que no pierdas el galardón que Dios te tiene, para que no pierdas esa recompensa, esa promesa que Dios te ha hecho, que no la pierdas. Yo voy a terminar en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Nos dice a nosotros la palabra. Voy a leer desde el versículo 11. Efesios 2:11. Aquí la Biblia nos habla a aquellos que no somos descendencia directa de Abraham, pero que en Cristo ya somos parte del pueblo de Dios. Nos dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Paremos allí. La sangre de Cristo es lo que a ti y a mí nos ha acercado a Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios, el varón perfecto, nunca cometió pecado. Vino a la tierra siendo Dios, el Verbo,
por medio del cual el Padre hizo todas las cosas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Y en Él y por Él las cosas subsisten con su poder. Jesucristo vino y derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Sangre que habla de justicia. Sangre que habla de pagar una deuda. Sangre que habla de la satisfacción de la justicia soberana de Dios. Una sangre preciosa que fue derramada por la única persona inocente que ha caminado en esta tierra. Y por esa sangre derramada, Dios entonces le da a cualquier persona que crea que ese poder de esa sangre le puede limpiar su alma y perdonar su pecado. Dios dice: te justifico porque fue pagado el precio que tú tenías que pagar. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. Dios le limpia y le dice: ahora tú eres parte de mi pueblo. Tú eres de los míos, te dice el Señor. Toda persona que reconoce que ha pecado, que ha ofendido a Dios, que ha hecho lo indebido. Toda persona que reconoce que su alma está manchada, que tiene que darle cuentas a su Creador y decide arrepentirse y pedirle perdón a Dios de todo corazón por lo que ha hecho. Esa persona, la palabra dice, será limpiada con la sangre de Cristo, purificada, y entonces será hecho cerca a Dios. Antes era lejos, será atraído a Dios. Y dice más, voy a saltar al versículo 17, porque Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos hoy en día. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús es miembro de la familia de Dios. Toda persona que cree en Dios lo demuestra obedeciéndole a Él. Lo demuestra siguiendo adelante firme, aunque vengan pruebas a nuestras vidas. Sabemos que vamos hacia algún lugar preparado ya por Dios, y nada ni nadie nos va a quitar el privilegio de llegar a ese lugar que es donde Dios mora, en la ciudad celestial, donde es nuestra ciudadanía, donde pertenecemos. Aleluya. Donde tu nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Y cuando tú llegas allá, no hay nadie que pueda decir: usted no pertenece aquí. Para allá no hay deportación. Allí no hay exigencias. Las exigencias están aquí en la tierra. Creer en Cristo, creer en su obra, en su sangre derramada en la cruz, ser obedientes a Dios, no dudar, no permitir que la incredulidad manche esas cosas gloriosas que Dios nos ha dado, para que no perdamos esas promesas y esas bendiciones. No dudes de Dios. Si Dios te ha hablado algo a ti algún día y tú sabes que fue Dios. A ver, ¿alguien aquí ha escuchado que Dios le hizo una promesa particular? Deja ver si hay alguien. ¿Sí? Hay muchos, no todos, pero hay muchos. Que Dios les dijo una promesa. De esas que Dios les dijo, ¿todavía a alguien le falta verlas cumplir? A ver, pero tú no has dudado. No lo dudes. Tú sabes que va a venir. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque sí, porque lo sabes. Porque la Biblia lo dice, punto, ya yo lo sé. Porque Dios no se va a equivocar. Dios no te va a fallar. Dios no te dejará quedar en vergüenza. Dios va a mostrarte a ti que Él es más fiel de lo que tú te imaginas. Más fiel, por algo la Biblia dice el fiel y verdadero, el siempre fiel.
nunca te fallará. Nunca te fallará. Quiere decir que tu paso hacia la ciudad celestial es una gran realidad. Abraham salió, dice, de su tierra, camino a Canaán, y a Canaán llegó. Cristo Jesús abrió el camino y nos ha invitado, vengan, y nosotros vamos hacia el cielo. Vamos hacia esa ciudad celestial. Vamos hacia la gloria eterna. Vamos a buscar nuestro hogar preparado previamente por Él allá. Y vamos a estar con Cristo para siempre. Mientras estamos en la tierra, Dios espera obediencia. Dios espera firmeza de fe. Dios espera que nosotros seamos solo de Él. Vivamos solo para Él. No nos dividamos aquí. Seamos para Él nada más. Y veremos su gloria, hermanos queridos. Seamos como Abraham, como Sara, como Jacob, como Isaac, como tantas personas llenas de fe que la Biblia da testimonio. Y conquistemos lo que Dios dice que es nuestro. Y lleguemos al lugar que tenemos que llegar. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y esas promesas que hemos tenido ya, y esas promesas que vienen en camino, saludémosla. Wow, Dios, otra más, esa es mía. La escribes, pones fecha, escribe lo que Dios te dijo, que no se te olvide. Ponlo en tu lugar de oración si quieres, que no se te olvide. Y ahí está la promesa delante de Dios. No como exigencia, Padre, dámela. No, Dios solamente espera que le creas y le obedezcas. Y espera que va a venir, porque va a venir. El que prometió cumplirá y va a venir. Reposa en Dios. No te angusties. Si ves que las cosas se están apretando, Dios, pero hoy era el día. Mañana será tarde. Para Dios nunca es tarde. Nunca es tarde. Aun cuando Marta y María le dijeron, Señor, hace 4 días que murió. Marta, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Y que el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 4 días de muertos, podrido ya. Para Dios no hay nada imposible. Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Y cuando llega es su mayor gloria. Así es que no te desesperes. Espera en el Señor. Y vive con esa expectativa que trae alegría y paz a nuestras vidas. Alegría de que verás su gloria. Y paz, yo sé que estoy en sus manos. Yo sé que voy en buen camino. Yo sé que el Señor va conmigo. Yo sé que ángeles me acompañan. Sé que aunque no vea nada aquí, lo estoy saludando de lejos lo que viene después. Porque no estoy caminando por vista, sino por fe. Estoy siguiendo la voz, aquella que escuché y me dijo, camina por allí, al lugar que te voy a decir. Y estamos caminando en esa fe, hermanos queridos. Pongámonos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos refuerce esa fe que Él nos ha dado. Y que nosotros podamos apreciar esas promesas que por medio de Cristo tenemos. Y no dudemos, porque el que duda nada recibe. El que duda pierde. No dudes. Si has dudado, pídele perdón a Dios, que todavía hay tiempo. Si has creído que algo era demasiado glorioso, depende de quién fue que te lo dijo. Si alguien te da una promesa de algo muy difícil de pagar, mírale bien a ver quién es. Quizás no te va a pagar nunca esa promesa. Pero si es el dueño de la tierra, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo lo que hay, que te dice algo, no lo dudes, porque Él puede hacerlo. Y no es solamente lo económico, natural, pasajero, es algo más que va hacia lo eterno. No lo dudes. Si Dios te ha dicho a ti lo que va a hacer contigo, no lo dudes. Déjate usar. Deja que Dios llene tu vida más y más y verás su gloria.
Oremos, hermanos. Si hay alguien aquí que no ha puesto todavía su fe en Cristo Jesús, hoy es tu día. Te animo a que lo hagas, que le pidas perdón a Dios por todas las cosas incorrectas que has hecho, que la Biblia les llama pecado y que han ofendido a Dios. Pídele perdón. Pídele que te limpie con la sangre de Cristo, tu alma, todo tu ser, porque tú recibes hoy la gracia de Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tú decides someter tu vida a su señorío para seguirle, creerle y obedecerle. Si lo haces, Dios te recibirá a ti como hijo o hija, te limpiará y Dios hará de ti una nueva criatura. Hazlo ahora. Usa tus palabras y díselo al Señor, porque Dios te quiere escuchar. Si hay alguien aquí también que ha dudado de la palabra de Dios, que ha entrado incredulidad a su corazón, porque no vio lo que esperaba ver en el tiempo que creía que debía haber venido, pídele perdón a Dios. Que Dios no te castigue por esa incredulidad como castigó a aquel pueblo. Y que Dios sea dándote a ti en este día esa fe renovada que te hace vivir con expectativa cada momento, que cada momento puede ser el momento esperado, con expectativa. Pídele a Dios perdón y pídele que te llene de esa fe y esa expectativa. Si hay alguien aquí que ha estado en desesperación, en angustia, sí, tú crees en Dios, pero has estado tratando de hacer las cosas a tu manera, porque no ves que llega solución a tiempo. Dile a Dios que tú decides creer solo en Él. La palabra dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En Dios. Puedes darle esa orden a tu alma, que se tranquilice, que tú estás esperando en Dios, en tu Creador, tu Padre, tu sustentador, el que te cuida, te guía y nunca te ha abandonado, ni siquiera cuando andabas en ese caminar extraviado totalmente de Dios. Dios no te abandonó. Por eso el diablo no te acabó. Por eso te permitió salir de allí y ser rescatado. Dios no te va a abandonar. Dile a tu alma: alma mía, en Dios solamente reposa. No vas a reposar porque tienes bienes o influencias. No, vas a reposar porque tienes la gracia de Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos en esta hora que tú escuches cada oración que ha sido hecha a ti, oh Dios. Seas tú, Dios de los cielos, propicio a cada hermano, a cada persona en esta hora, dándole más de ti, llenándole de ti, Señor, glorificándote en su vida, Dios, permitiéndole conocerte, conocer tu voluntad, entender tus caminos, ese camino glorioso que fue abierto por Jesucristo, y dale paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Dásela, Señor. Quita la angustia, quita la duda, Señor. Hazles ver que tú estás en control, aún de aquello que parece perdido, aún de aquello que parece que el diablo se la llevó, aún de aquello que parece que nunca volverá. Tú estás en control.
tú volverás y restaurarás las cosas para que tu pueblo conozca que tú eres Dios, que eres verdadero, poderoso, real. Gracias, Padre. Danos paz. Trae ese reposo a cada vida, Señor. Permite, Dios, que nosotros podamos vivir en tu reposo y nunca nos salgamos de allí. Te bendecimos, Padre. Adoremos al Señor.